Pasajeros en Arcadia y otros cuentos, de O. Henry. El péndulo. Calle 81. Bajen, por favor, gritó el pastor de traje azul. Una majada de ovejas ciudadanas salió en tropel del vagón y otra trepó. ¡Ding, ding! Los vagones de ganado del tren elevado de Manhattan partieron rechinando y John Perkins bajó por la escalera de la estación, arrastrado por la majada que acababa de quedar en libertad. John caminó lentamente hacia su departamento. Lentamente, porque en el diccionario de su vida diaria no existía la palabra quizá. Para un hombre que lleva 2 años de casado y vive en un departamento ya no existen sorpresas. Mientras caminaba, John Perkins se vaticinaba a sí mismo con lúgubre y sumiso cinismo las previstas conclusiones de aquella monótona jornada. Katy lo recibiría en la puerta con un beso con sabor a crema facial y a peladillas. Él se quitaría la chaqueta, se sentaría sobre un pétreo canapé y leería en el periódico de la noche cosas sobre los rusos y los japoneses diezmados por la mortífera linotipia. De cena habría asado, una ensalada sazonada con un condimento que no agrietaba ni estropeaba los cuervos, ruibarbo guisado, y la botella de mermelada de fresas que se ruborizaba por el certificado de pureza química de su marbete. Después de la cena, Katy le mostraría el nuevo remiendo para su excéntrica colcha multicolor, cortada por el hielero de la manta de su carro. A las 7:30, su mujer y él extenderían diarios sobre los muebles para protegerlos de los fragmentos de yeso que caían cuando el gordo del departamento de arriba comenzaba a hacer su gimnasia. A las 8 en punto, Hickey y Mooney, la pareja de artistas de variedades sin contrato, que vivía en el departamento de enfrente, cedían a la suave influencia del delirium tremens y comenzaban a derribar sillas, movidos por la ilusión de Hammerstein, famoso empresario teatral norteamericano de revistas. Los perseguía con un contrato de $500 semanales. Luego, el caballero sentado junto a la ventana del otro lado del pozo de luz sacaba su flauta. El escape de gas nocturno empezaba a retozar por la calle. El ascensor de los alimentos se salía del cable. El conserje volvía a arrastrar a los 5 hijos de la señora Zanovitsky a través del yalú. La dama de los zapatos color champaña, que tenía un perdiguero Sky, bajaba del primer piso tropezando y pegaba encima de su timbre y de su buzón el nombre que adoptaba los jueves. Y así la actividad nocturna de los departamentos Frogmore se cumplía según la rutina. John Perkins sabía que ocurrirían esas cosas, y que a las 8:15 reuniría todo su valor y tendería la mano hacia su sombrero, y su esposa pronunciaría esta breve perorata con tono agresivo. «Me gustaría saber a dónde vas, John Perkins». «Creo que haré una escapadita al café McCloskey», respondería él, «a jugar unas partiditas con los muchachos». En los últimos tiempos, tal había sido la costumbre de John Perkins. De 10 a 11 volvía. Algunas veces Katy ya estaba dormida, otras lo esperaba levantada y dispuesta a fundir en el crisol de su ira un poco más del baño de oro de las cadenas de acero del matrimonio. Cupido tendrá que responder por estas cosas cuando comparezca ante el tribunal con sus víctimas de los departamentos Frogmore. Esa noche, cuando John Perkins llegó a la puerta de su departamento, se encontró con que la rutina de su vida había sido un profundo trastorno. Ninguna Katy estaba allí para recibirlo con su beso afectuoso y confitado. En las 3 habitaciones había un desorden de mal agüero. Todas las cosas de Katy estaban dispersas en la mayor confusión. Había zapatos en el centro de la sala, tenacillas de rizar, moños para el pelo, kimonos, polveras, todo ello formando un verdadero caos sobre el tocador y las sillas. Aquello no era usual en Katy. Con el corazón oprimido, John vio el peine con una nubecilla rizada de su pelo castaño entre los dientes. Debían de haberla espoleado una prisa y una nerviosidad insólitas, ya que Katy guardaba siempre cuidadosamente esos vestigios de su peinado en el pequeño jarrón azul que estaba sobre la repisa del hogar, lo cual le permitiría formar algún día el codiciado postizo femenino. Del pico de gas pendía en forma ostensible una cuerdecilla con un papel doblado. John lo aferró. Era una carta de su esposa donde se expresaba lo siguiente: «Querido John,
Acabo de recibir un telegrama en que me comunican que mamá está muy enferma. Voy a tomar el tren de las 4:30. Mi hermano Sam vendrá a buscarme a la estación cuando llegue. En la heladera hay carne de carnero fría. Confío en que no será de nuevo su angina. Págale 50 centavos al lechero. Tuvo un acceso muy fuerte en la primavera pasada. No te olvides de escribirle a la compañía sobre el medidor de gas. Y tus medias buenas están en la gaveta de arriba. Te escribiré mañana. Muy deprisa, Katy. Durante sus 2 años de matrimonio, él y Katy no se habían separado una sola noche. John leyó repetidas veces la carta, estupefacto. Aquello era un bache en una rutina que había sido invariable, y lo dejaba aturdido. Allí, sobre el respaldo de una silla, patéticamente vacía e informe, vio la bata roja a lunares negros que ella usaba siempre al servir la comida. En su precipitación, Katy había dejado tirada por todas partes su ropa de los días hábiles. Una bolsita de sus peladillas favoritas yacía aún sin abrir. Un periódico extendido sobre el piso exhibía un bostezo rectangular en el sitio donde habían recortado un horario de ferrocarriles. Todo lo que se veía en la habitación hablaba de una pérdida, de una esencia ausente, del alma y la vida de aquel departamento que se habían marchado. John Perkins permanecía parado entre aquellos restos con una extraña desolación en el corazón. Comenzó a ordenar los aposentos lo mejor posible. Cuando tocó la ropa de Katy, sintió un escalofrío de algo que parecía terror. Nunca había pensado cómo sería su vida sin Katy. Su mujer se había adherido tan firmemente a su vida como el aire que respiraba. Algo necesario, pero que apenas advertía. Ahora, sin aviso previo, se había ido, había desaparecido. Estaba tan ausente como si no hubiese existido jamás. Desde luego, eso se iba a prolongar solo unos días, a lo sumo un par de semanas, pero a él le parecía que la mano misma de la muerte había señalado con un dedo su seguro y tranquilo hogar, donde nunca sucedía nada. John sacó de la heladera el pedazo de carnero frío, se preparó el café y se sentó a comer solo, cara a cara con el desvergonzado certificado de pureza del dulce de fresas. Los fantasmas del asado y la ensalada con polvo de lustrar como condimento se le aparecieron como unos goces muy lejanos. Su hogar estaba desmantelado. Una suegra con angina había lanzado a los cielos sus lares y penates. Después de su cena solitaria, John se sentó junto a una ventana que daba a la calle. No tenía ganas de fumar. La ciudad lo llamaba a gritos para que fuese a compartir su zarabanda de locura y placer. La noche le pertenecía. Podía ir a donde quisiera sin que le hiciesen preguntas y divertirse con la libertad de cualquier alegre soltero. Podía parrandear y vagabundear y hacer calaveradas hasta el alba si se le antojaba, y no lo esperaría ninguna furiosa Katy con el cáliz que contenía las heces de su júbilo. Si lo deseaba, podía jugar a los naipes en el café de McCloskey con sus alborotadores amigos, hasta que la diosa Aurora esfumara la luz de las lamparillas eléctricas. Los lazos del himeneo que lo habían sujetado siempre cuando los departamentos Frogmore lo hartaran, se habían aflojado. Katy no estaba allí. John Perkins no acostumbraba a analizar sus sentimientos, pero mientras estaba sentado en la sala de 3x4, abandonada por Katy, descubrió sin lugar a dudas la clave de su malestar. Ahora sabía que necesitaba a Katy para ser feliz. Su afecto por ella, adormecido hasta la inconsciencia por la sombría ronda de la domesticidad, había despertado violentamente con la pérdida de su presencia. ¿Acaso el refrán y el sermón y la fábula no nos han hecho comprender que nunca apreciamos la música hasta que el pájaro de la dulce voz ha huido? ¿O no nos lo han dicho con otros giros no menos floridos y auténticos? He estado tratando a Katy como un perfecto estúpido, meditó John Perkins. Todas las noches me voy a jugar al billar y a divertirme con los muchachos en vez de quedarme con ella. La pobre chica se queda aquí sola y aburrida y yo me porto así. John Perkins, eres un cerdo. Tengo que compensarle todo eso a la pobrecita. La llevaré de paseo para que se divierta un poco y liquidaré esa pandilla del café a partir de este mismo momento. Sí, la ciudad bramaba llamando a John Perkins para que viniera a bailar en la comitiva de Momo. Y en el café de McCloskey
Los muchachos estaban haciendo caer perezosamente las bolas de billar en sus troneras, adiestrándose para la partida de la noche. Pero ninguna jugada tentadora, ningún golpe de taco podía seducir el alma llena de remordimientos de Perkins, el abandonado. Aquel ser que era suyo, el ser que él retenía apenas y desdeñaba un poco, le había sido arrebatado y lo necesitaba. Perkins, con sus remordimientos, podía remontar su ascendencia a un hombre llamado Adán, a quien el querubín había echado del jardín. Junto a la diestra de John Perkins había una silla, y sobre el respaldo de ésta pendía la blusa azul de Katy, que conservaba aún algo de sus contornos. En el medio de las mangas había finas arrugas hechas por los movimientos de los brazos al trabajar para su comodidad y satisfacción. De la blusa brotaba un delicado pero penetrante olor a campánulas. John la tomó y miró largamente con aire grave aquella insensible tela. Katy nunca había sido insensible. Las lágrimas, sí, las lágrimas afluyeron a los ojos de John Perkins. Cuando ella volviera, las cosas cambiarían. Le haría olvidar su negligente conducta. ¿Qué era la vida sin ella? La puerta se abrió. Katy entró con un maletín de mano. John la miró con aire estúpido. Soy yo. Me alegro de haber regresado, dijo Katy. La enfermedad de mamá no tenía importancia. Sam me esperaba en la estación del pueblo y dijo que aquello solo había sido un acceso leve y que mamá se repuso apenas me telegrafiaron. Por lo tanto volví con el primer tren. Me muero por una taza de café. Nadie oyó rechinar los engranajes del número 3 de los departamentos Frogmore cuando su maquinaria volvió a entrar en el orden de las cosas. Se deslizó una correa, tocaron un resorte, regularon una manivela y las ruedas volvieron a girar dentro de sus viejas órbitas. John Perkins miró su reloj. Eran las 8:15. Tomó su sombrero y se dirigió a la puerta. «Me gustaría saber a dónde vas, John Perkins», preguntó Katy con belicosa voz. «Creo que haré una escapadita al café de McCloskey y jugaré unas partidas con los muchachos», dijo John. Fin del cuento El péndulo, de O. Henry, de The Trim and Lamp, 1907.